peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan. Y entonces, pero no es tan sencillo. Escribo porque yo, un día adolescente, me incliné ante el espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío, y junto a mí los otros chorreaban importancia. Platón en Alcibíades dice que el ser humano es lo que su alma es. Claro, el alma para los griegos era el sujeto de acción, pero se servía del cuerpo y del lenguaje para hacerse presente. Por eso era fundamental su cuidado. El cuidado de sí mismo se relacionaba con el verbo tsautseia, que en griego tiene que ver con la salvación y que deriva en una conducta relacionada con la manera responsable con la que el ser humano debe vincularse consigo mismo, con el otro, con el mundo, con el universo. El cuidado de sí era el cuidado de esa responsabilidad. Y el cuidado de lo que somos es también el cuidado de la memoria, la anamnesis, el recuerdo subversivo del sufrimiento en la historia, como afirma Johann Baptist Metz. Y dice: ¿pero qué ocurriría si un día los seres humanos no pudieran defenderse de la desgracia existente del mundo más que con el arma del olvido? Si solo pudieran construir su felicidad sobre el despiadado olvido de las víctimas, sobre una cultura de la amnesia según la cual el tiempo supuestamente cura todas las heridas. ¿De qué se alimentaría entonces la rebelión contra el sinsentido del sufrimiento injusto e inmerecido que hay en el mundo? ¿De dónde vendría la inspiración para preocuparse por el sufrimiento ajeno y para la visión de una nueva y mayor justicia? La memoria y el olvido, y ahora ustedes lo saben bien, no representan terrenos neutrales, sino espacios donde se juega, se modela y se legitima la identidad y el poder, los poderes, donde se decide el presente y el futuro, la libertad y el sometimiento, el triunfo o la derrota, donde se califican los héroes y los villanos, donde se criminalizan los jóvenes o las mujeres y se licencian los responsables. La memoria debe ser la expresión de resistencia contra el horror, contra el abuso, contra la indiferencia. La memoria es la responsabilidad del sobreviviente. Por eso es importante entender la dimensión ética que su defensa implica, para interpretar la realidad, la historia, lo que pasa, lo que nos pasa, y hacer evidentes los artificios del engaño y la falsedad, de los prejuicios y los intereses pragmáticos o utilitarios, ideológicos, políticos o económicos. Por eso vale la pena resguardar todo aquello que nos permita reconstruir la memoria y entender la responsabilidad que tenemos al interpretar la realidad y el tiempo con intención de verdad. Y por eso hoy tenemos que tener presente, volver a pasar por el corazón, que finalmente ese es el sentido de la palabra recordar, que desde Lilith, la primera mujer, la que exigió la igualdad de derechos con el hombre, la primera rebelde, la que se opuso a la injusticia, a la inequidad y al silencio, la que osó disponer de su cuerpo, la que traspasó el límite del lenguaje y de la ley, la que pronunció el nombre innombrable a pesar del riesgo y la caída. Desde Lilith, les decía, la mujer ha sido una desaparecida de la historia. Desde el origen, Huitzilopochtli cortó la cabeza a su hermana Coyolxauhqui y la lanzó a los cielos. Dicen que se hizo luna, ese astro que necesita de la luz del sol para iluminarse. Y el cuerpo de Yocasta se balancea desde entonces impotente, y las hijas de Dafnis permanecen titubeantes frente al oráculo. ¿Acaso desde entonces las mujeres perdimos la fuerza de la propia voz y nos fue vedado el cuerpo y la palabra? Quizás desde entonces permanecimos en la sombra y la clausura, el encierro y la exclusión. O quizás desde Eva hemos sido pensadas como el otro incomprensible, el otro irracional o peligroso, portadoras del mal y del desorden. Y desde Antígona vivimos bajo sospecha y fuera de la ley, y nuestro cuerpo no proyecta sombra, ni pesa, ni es nombrado. Tampoco se refleja en los espejos, como bien lo supo Rosario Castellanos. En su lugar ha quedado el vacío que se funde en la memoria que nos fue arrebatada, como arrebatada nos fue la lengua, la justicia, el libre arbitrio. Desde entonces, en silencio, repetimos como condena los nombres de todas aquellas mujeres sepultadas en vida, de todas aquellas asesinadas en Ciudad Juárez o en el Estado de México, donde el gobernador en turno afirma que tiene asuntos más importantes que atender que investigar sobre esos asesinatos.
o en toda la geografía de esta nación y de tantas otras, sometidas al discurso homogeneizador que desdeña la libertad y la diferencia, que reduce y simplifica lo que somos al horizonte opaco y monótono del proselitismo, de la ignorancia, del miedo o de la ambición. Basta recordar el resultado de las votaciones de ayer en Estados Unidos para saber cómo son las cosas. Con Sor Juana seguimos preguntando si las mujeres no tienen alma racional como los hombres. Pues ¿por qué no gozar el privilegio de la ilustración de las letras con ella? ¿Qué revelación divina, qué determinación de la Iglesia, qué dictamen de la razón hizo para nosotras tan severa ley? Solo a mí me estorban los libros para salvarme. Quiere que por fuerza me salga ignorando. No puede esto hacerse sabiendo. Y es que en la barbarie el otro no existe, la otra no existe. No hay diferencia ni exterioridad, no hay pregunta que cuestione el orden establecido. En el infierno que hemos creado no hay otro, no hay otra. En los andamios y en las fosas, en los espacios de trabajo y en la calle, solo se manifiesta el miedo, el odio, el desprecio y la indiferencia, tanto en nuestro país como en otros países. Y lo vemos claramente en el discurso de Trump, en la razón de su triunfo, el miedo. En la barbarie no hay forma de nombrar al otro, y si no hay forma de nombrarlo, tampoco hay manera de nombrar su ausencia. No hay pregunta que busque la verdad. Y desde Lilith, desde Sor Juana, al día de hoy, ¿qué ha cambiado? De verdad, ¿qué ha cambiado en el mundo o en este país en el que el 65% de las personas que viven en extrema pobreza son mujeres, en el que cerca del 50% de los hogares son encabezados por una mujer? Un país en el que los salarios son invariablemente inferiores para las mujeres hasta en un 30% respecto de los hombres. Un país en el que si bien el trabajo doméstico y familiar absorbe un promedio de 37.1 horas a la semana y garantiza bienes y servicios necesarios para la sociedad, sigue siendo una responsabilidad exclusiva de las mujeres que no se contabiliza en el Producto Interno Bruto. 14 mujeres mueren diariamente, 14 personas mueren diariamente como consecuencia de la violencia. Uno de cada cinco días de ausencia de trabajo de las mujeres es producto de golpes o vejaciones sufridas en su casa. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido alguna vez violencia por parte de su pareja. Cada día levantamos la voz para exigir justicia para las mujeres que han sido asesinadas y desaparecidas, y donde los familiares de las víctimas y sus abogados son objetos de amenazas, allanamientos e intimidaciones. Y a este horror hay que sumar las 1.400 mujeres que mueren cada año por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, 20.000 por cáncer cérvico-uterino, 15.000 por cáncer de mama, 3.000 por suicidio y decenas por SIDA, así como el hecho de que el aborto representa la 4ª causa de mortalidad materna en México. No olvidemos tampoco que más del 10% de las niñas en edad escolar no asisten a la escuela. De cada 10 personas analfabetas, 6.5 son mujeres. No olvidemos que el 41% de las mujeres de lengua indígena mayores de 15 años no saben leer ni escribir. Es necesario que tomemos conciencia del bajísimo nivel de participación que las mujeres tienen en puestos de representación. Y aún así, algunas han sido incluso obligadas a renunciar a favor de algún elegido en turno. Los índices de presencia de las mujeres en puestos directivos en empresas, universidades o medios masivos de comunicación son ínfimos, son ridículos en nuestro país y en el mundo. La pregunta, toda pregunta, es un acto de libertad. Interrogamos porque queremos saber si eso que es podría ser de otra manera. La posibilidad de la pregunta misma fractura el ámbito de la necesidad. La libertad se cuela en ese mundo en el que lo que es necesariamente es como es y no puede ser de forma distinta. La interrogación es también un acto crítico, un acto de conciencia frente a las pretensiones de la razón unívoca, dogmática, substancialista, que fabrica el mundo a partir de esencias que uniforman, que cancelan la posibilidad de la diferencia, que reducen la realidad al servicio de sus paradigmas o de los intereses del poder. Ante esta realidad que indigna y duele, tenemos que pensar cómo tomar la palabra sin que nos expulsen como a Lilith del paraíso y de la historia, cómo rescatar a las mujeres del silencio y de la espectralidad y del olvido,
cómo garantizar el derecho a la palabra y a la igualdad, cómo acceder al conocimiento sin que nos hagan firmar con sangre nuestra condena como a Sor Juana, cómo construir desde la solidaridad nuevas identidades, cómo articular un discurso que garantice la equidad, el respeto y la justicia para nosotras, con el que podamos formar parte del uso público de la razón para que no nos sea escatimado con trampas y presiones. Cómo recordarle a los que creen tener todos los poderes, incluyendo el de la palabra, que la lengua nace en nuestro cuerpo de mujer, que la lengua es siempre lengua madre. Cómo tomar la palabra para cuestionar los modelos hegemónicos y replantear el problema de la relación con el otro, con la otra y la representación del mundo a partir de las nuevas condiciones de pluralidad y complejidad social. Cómo abrirnos un espacio desde el cual podamos intervenir social y discursivamente en esa topología que es el entramado cultural al cual pertenecemos. Cómo transformar y legitimar la producción del derecho desde la tolerancia y el respeto a la diferencia, desde el reconocimiento a la dignidad propia y a la ajena. Cómo acceder a la esfera de lo público para definir e interpretar la justicia, no desde la abstracción, sino desde la redefinición de la solidaridad como expectativa compartida, como la disposición de reconocer al otro con rostro, nombre y circunstancia, desde la igualdad que la vida misma implica. Cómo reinterpretar las necesidades y derechos de las mujeres, cómo hacer que se validen sus reclamos, que se institucionalice la inclusión y la comunicación, que la solidaridad se exprese en la voluntad de reconocer y fortalecer los lazos que nos unen para constatar que no estamos solas y que somos ciudadanas de una sociedad de iguales que se pretende democrática. Cómo activar la crítica inherente a las presunciones implícitas e interpretativas del discurso público. Cómo, frente a la lógica del poder y su ejercicio, no elegir la disidencia y la inconformidad. Cómo convencernos que democracia... Asociación Mundial de Investigadores, humanizando la investigación en beneficio de la sociedad.